Buenos días. Lali, buenos días. Lali no está. Bueno, gracias por su puntualidad y por su asistencia hoy. Como Julio y Juan Guillermo lo habían anunciado, la clase la voy a dictar yo. Julio y Juan Guillermo están teniendo unos compromisos en Cali. Quiero comenzar por hacer un recuento de nuestra clase pasada. ¿Quién me ayuda? ¿Qué vimos? ¿De qué hablamos? Poco participativo, Julio. Yo no estuve. De acuerdo, estás excusada. Estoy perdonada. Hablamos de la importancia de redactar una cláusula arbitral bien redactada. Los principios generales y las características generales del arbitraje en la ley 1563. De la diferencia entre los diferentes métodos alternos de solución de conflictos y las principales características del arbitraje. Bien, sí. Comenzamos nuestra clase y también para que tú te pongas a leer rápido. Comenzamos nuestra clase con una imagen gráfica. Pusimos dos cláusulas compromisorias diferentes y preguntamos informalmente si ustedes tuvieran que escoger alguna, pues cuál sería. Y digamos hubo respuestas mezcladas dentro del público y precisamente hicimos ese ejercicio para llamar la atención de cuál es nuestro objetivo principal en este curso, que no es otro que aprender a identificar cláusulas arbitrales y sobre todo cláusulas arbitrales patológicas, cláusulas arbitrales que terminan frustrando el efecto deseado por una cláusula arbitral, que es constituir adecuadamente un tribunal arbitral. Entonces, comenzamos por hablar de nociones básicas. Lo primero que hicimos fue ubicarnos conceptualmente respecto de qué es arbitraje y cuál es la diferencia entre arbitraje con otros mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Dijimos que el arbitraje tiene una doble naturaleza. Es un contrato, porque es un acuerdo entre las partes para autorizar a un tercero a que resuelva un conflicto mediante un laudo que hace efectos a cosa juzgada, es decir, tiene el mismo efecto de una sentencia judicial y tiene una naturaleza también procesal, jurisdiccional, porque es, así como un contrato, es un proceso, un mecanismo de resolución de disputas. Diferenciamos el arbitraje de varios mecanismos alternativos de resolución de disputas. Lo diferenciamos con la conciliación. La conciliación es un acuerdo entre las partes que se hace frente a un tercero que es el conciliador. Sin embargo, el conciliador no puede de ninguna manera imponer una decisión frente al caso concreto como si lo hace un árbitro o lo hace un juez. En cuanto a la amigable composición, otro mecanismo que se usa bajo el derecho colombiano, dijimos que la fuerza del amigable componedor viene de las partes, pero a diferencia del arbitraje, que se profiere un laudo, una decisión definitiva que tiene fuerza por sí sola, la decisión de un amigable componedor tiene la naturaleza de un contrato de transacción, es decir, es como si las partes lo hubieran celebrado, solo que, para ponerlo de una manera gráfica, didáctica, lo encausan a través de la amigable composición. Y hablamos de la jurisdicción. La jurisdicción es el mecanismo de resolución de disputas por default. Cuando las partes no han pactado otra cosa, se puede acudir ante los jueces de la República. Y eso nos llevó a hacer varias reflexiones iniciales en cuanto a en qué circunstancias debe acudirse a la jurisdicción y en qué circunstancias puede o debe acudirse a arbitraje. Dijimos que el arbitraje es un mecanismo maravilloso siempre y cuando se utilice bien y se utilice en los escenarios que son adecuados e idóneos para ello. Poníamos varios ejemplos. Por ejemplo, la fuerza del tribunal arbitral deviene de la habilitación de las partes. Entonces, en disputas en las que yo requiero de alguna manera la intervención de un tercero o forzar a un tercero a que haga algo, quizás el arbitraje no es el mecanismo más idóneo. Por eso es que, y eso lo vamos a ver un poco más en detalle hoy, el arbitraje por sí solo muchas veces no es suficiente, depende de medidas accesorias que se puedan tomar ante la jurisdicción. Hablábamos también de medidas cautelares y otra serie de consideraciones que vamos a retomar más en detalle hoy. Y luego entonces dimos la definición de arbitraje, dimos las características del arbitraje y entramos en materia a hablar de las clases de arbitraje. El arbitraje puede ser técnico si lo deciden técnicos, si no se aplica derecho, puede ser en conciencia o en equidad si los árbitros van a fallar sin necesidad de apegarse a las pruebas
o a la norma aplicable, sino lo que ellos consideran es lo más justo bajo las circunstancias concretas del caso, o en derecho, que es lo que pues, más se usa y lo más recomendable. Dijimos también que el arbitraje puede ser internacional o nacional, y sobre eso va a ser nuestra clase de hoy. Y dijimos la tercera clasificación del arbitraje que se me está escapando en este momento, ¿quién me lo recuerda? Institucional y ad hoc. Gracias, institucional o ad hoc. El institucional es si las partes deciden someterse al reglamento de una institución arbitral y a la administración del arbitraje por parte de esta institución, y ad hoc si las partes no lo hacen así. En ese caso, toda la carga administrativa que tengan las partes, la carga administrativa que implica llevar, adelantar el proceso, es decir, notificaciones, designación de los árbitros, notificaciones a ellos, en fin, toda la carga administrativa pues la tiene que asumir la parte interesada, y eso puede ser bastante galludo en un caso concreto. ¿El técnico es técnico o qué? Técnico, legal Okay. o en conciencia. ¿Listo? Entonces, nuestra clase de hoy va a estar enfocada en esta decisión, si se debe pactar arbitraje doméstico o internacional. Yo quería hacer, sin embargo, un paréntesis, y de verdad no los quiero aburrir y prometo ser breve en esto, porque es que siento que hablamos en la clase pasada de muchas salidas procesales, y quiero darles un plumazo de lo que es el arbitraje en cuanto a proceso, por lo menos a nivel doméstico, porque hablábamos, y creo que esto hubiéramos podido usarlo en nuestra clase pasada, siempre hablamos como de salidas procesales y de lo que puede ocurrir en la práctica. Entonces, solamente para que ustedes se ubiquen conceptualmente de qué es un arbitraje, cómo se tramita un proceso arbitral doméstico. Esto es para arbitraje doméstico. En internacional varía según los reglamentos, y eso lo vamos a ver. Esto, por asuntos de derecho de autor, esto es una gráfica que tomé del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Cali. Entonces, ¿cómo funciona un arbitraje? Y esto es, digamos, insisto, nuestro enfoque del curso es aprendamos a redactar cláusulas compromisorias, pactos arbitrales. Pero cuando ya comienza el arbitraje, se llevan estos pasos que parecen ser sencillos, pero en la práctica toman bastante tiempo. Cuando uno quiere iniciar un arbitraje, presenta su solicitud de arbitraje, su demanda, ante el centro de arbitraje correspondiente. Allí va a haber una fase escrita en la que se va a ver contestación de la demanda, puede haber demanda de reconvención y pues contestación de la demanda de reconvención. También ahí no está incluido en esta gráfica, pero pues se puede atacar el auto admisorio de las demandas, etc. Luego viene la fase de designación de los árbitros. Este es uno de los puntos cruciales que debemos contar en nuestra cláusula compromisoria. Si las partes lo acuerdan de común acuerdo, recuerden que bajo derecho doméstico la designación de los árbitros debe ser de común acuerdo en virtud del principio de habilitación. Entonces, pues fantástico. Va a quedar conformado el tribunal arbitral, o por lo menos van a quedar identificados los miembros del tribunal arbitral, y el centro correspondiente les va a enviar una comunicación para que los árbitros en un plazo anuncien si tienen alguna circunstancia o si están inmersos en alguna circunstancia que pueda afectar su independencia o su imparcialidad. Si no la dan, pues entonces los árbitros podrán aceptar la designación que le han hecho las partes. En este segundo punto es uno de los puntos claves a tener en cuenta, y es una de las dificultades más recurrentes cuando no se pacta bien un arbitraje, que también lo hablamos en la clase pasada, que es ¿qué sucede si las partes no se ponen de acuerdo en designar los miembros del tribunal arbitral? En mi experiencia es cara y cruz, 50% lo acordamos, 50% no, especialmente cuando uno se enfrenta a partes pues que están en una tónica muy beligerante o que quizás no están tan familiarizadas con el mecanismo del arbitraje. Entonces recuerden, punto clave, mantra, siempre establecer que un tercero va a designar a los miembros del tribunal arbitral en caso de que no haya acuerdo entre las partes, porque si no se establece eso, por ley se debe acudir ante el juez CIS del circuito. Y para los que no estudiaron la clase pasada, lo relatábamos en nuestra clase pasada, ese es un trámite que en la práctica hemos tenido experiencias muy desafortunadas. Toma meses que el juez CIS del circuito
fije una audiencia para adelantar el nombramiento de los árbitros. Cuando los nombra, entonces nombra solamente 3 árbitros principales, y no nombra a los suplentes. Entonces cuando nombra a los 3 principales resulta que 2 de los 3 no pueden, entonces toca hacer todo el proceso de nuevo para que nombren otros 3 árbitros. Juan Guillermo relataba que en una oportunidad le designaron unos árbitros de la lista de auxiliares de la justicia, de manera que ese proceso está llamado a un fracaso rotundo. Mensaje: evitar a toda costa, desafortunadamente en Colombia es así, el trámite de designación de árbitros ante juez civil del circuito. Todo eso se evita muy sencillamente diciendo en la cláusula compromisoria que cuando no nos pongamos de acuerdo las partes, será el centro quien deba designar los miembros del tribunal arbitral. Y el centro lo hace por sorteo. Es una diligencia muy sencilla, en la Cámara de Comercio de Bogotá funciona, uno va, tienen un sistema, le hacen un clic y el sistema arroja los nombres de árbitro principal y suplente, y ya está. Entonces, los árbitros aceptan el deber de información que ya lo hablé, y esta es la primera diligencia procesal dentro del proceso. Perdón, yo me equivoqué, la fase escrita viene en el numeral 6, no en el numeral 2. En la audiencia de instalación, el tribunal va a, digamos, comenzar sus funciones, se va a presentar a las partes, se va a nombrar un árbitro presidente. El árbitro presidente en la práctica es como el que lleva su carga pues administrativa. Digamos que como funciona en la práctica es que el presidente suele proyectar el sentido de la decisión y lo pone a discusión con los 2 árbitros, y pues dependiendo de las discusiones internas pues se llegan a acuerdos en el tribunal arbitral. Pero digamos el árbitro más importante es el árbitro presidente, es por ejemplo el que en audiencia como que establece el rigor y el orden de las actuaciones de las partes. En esa audiencia de instalación, y de nuevo disculpas por el error, pues se va a hablar de la admisión, inadmisión o rechazo de la demanda, y luego viene toda esta fase escrita que es igual a digamos el proceso judicial. Luego de ello viene una fase de conciliación obligatoria. La comunidad arbitral se está quejando bastante, y de hecho si leyeron Ámbito Jurídico, la última edición, hay una columna de alguien que fue profesor mío en la Universidad, Eugenio Barraquer. Quienes viven del arbitraje, secretarios, árbitros, se quejan de que se agota todo este procedimiento y las partes tienen una intención inicial de acudir a conciliación. ¿Y por qué se quejan? Porque cuando se concilia el pleito dentro del arbitraje, los honorarios de los árbitros no van a ser como árbitros, sino como conciliadores. Y es una cifra bastante menor. Y pues confesiones, intimidades, sí, muchas veces uno utiliza la demanda arbitral para apelar el diente, para decir voy en serio, para tratar de forzar a la contraparte a que se siente en serio. Y este punto número 8 de la diapositiva es un punto muy importante del proceso, es un punto de quiebre. ¿De acuerdo? Hasta ese punto se puede haber reformado la demanda. La reforma de la demanda también es importante. Muchas demandas comienzan por pretensiones algo significativas, pero digamos no con toda la artillería. Y luego ante la contestación de la demanda, y cuando uno ve el arsenal probatorio o las alegaciones de la contraparte, la demanda puede escalarse un poco más y se reforma. Pero eso es, digamos, el cut-off date es el punto 8. Después de la audiencia de conciliación, si no se llega a acuerdo, el proceso va a continuar. Y ahí corre el tribunal va a fijar sus honorarios y corre un término para que las partes lo paguen. Digamos, cada una de las partes tiene un término para pagar su parte de los honorarios, es 50-50. Si una de las 2 partes no paga, la parte que sí lo haya pagado, se le abre otra ventana para que pague la parte de los honorarios que no pagó la otra. ¿Sí? Me explico, si eran 10 pesos, entonces cada uno debe pagar 5, yo pago 5, se vence el término, mi contraparte no pagó sus 5, se me da otro término, yo pago los 5. Cuando yo pago los 5, puedo pedir inmediatamente al tribunal arbitral que me expida una certificación que diga que yo pagué los 5 a mi contraparte, y eso presta mérito ejecutivo. Me puedo ir a demandarlo ante la jurisdicción, medidas cautelares, etcétera, y pues lo puedo demandar por esa plata inmediatamente.
pues los honorarios de los tribunales, especialmente en cantidades importantes, pues son significativos. Ayer hacíamos cálculos, por ejemplo, un proceso de 3.700 millones de pesos era... 7.000 millones de pesos era como 286 millones de pesos, un tribunal de 7.000 millones de pesos de un solo árbitro. Entonces, pues, fíjense que el juego en esto pues es importante. Entonces, pues cuando uno es demandante y uno quiere sostener su tribunal arbitral, pues entonces uno se da la pela para pagar. Pero cuando es demandado y no quiere sostener su tribunal arbitral porque sabe que a la contraparte le va a costar más ir ante la jurisdicción, que se va a demorar, que no va a tener los beneficios del arbitraje de especialidad, en fin, pues entonces uno está en su derecho de ejercer su actuación, de no pagar los honorarios del tribunal arbitral. Cuando eso ocurre ninguna de las dos partes paga, se caen los efectos de la cláusula compromisoria. Es como si no hubiera existido, el tribunal arbitral va a cesar sus funciones y las partes en ese momento van a quedar en libertad de acudir ante la jurisdicción. Tengo un caso en este momento, tuve una audiencia ayer, hablando de experiencias de la vida real. El caso comenzó en el año 2011, nos fuimos a arbitraje, esta fase escrita habrá durado unos 6 meses y la conciliación, y digamos, no se pagaron los honorarios del tribunal arbitral. Un año después se presentó la demanda, 2012, y estamos en pruebas. Ayer tuve audiencia de prueba. Nos fijaron audiencia para contradecir peritos para el 11 de diciembre y esperemos que se tome. Entonces, fíjense, la decisión de pagar o no ha implicado, en mi caso, en el que les estoy contando, 6 años. Y muy posiblemente si se hubieran pagado, 2012 máximo, 2013, yo me hubiera olvidado de ese caso para siempre. Así funciona. Entonces, si se paga, fantástico. El tribunal sigue en sus funciones. Viene la primera audiencia de trámite. En esa audiencia de trámite, el tribunal va a decretar pruebas. Y a partir de esa audiencia es que comienza el término legal de 6 meses para proferir el laudo. Entonces, comienza toda la etapa probatoria. Los medios de prueba, pues ustedes los conocen, puede haber declaraciones de parte, puede haber interrogatorio de parte, puede haber testimonios, exhibiciones de documentos, dictámenes periciales, en fin. Y luego viene una fase de alegatos de conclusión y el laudo se profiere en audiencia. La audiencia del laudo no tiene mayor misterio. El tribunal muchas veces emite el sentido de su decisión y a partir de ahí se activa el término para solicitar aclaraciones o complementaciones del laudo arbitral. Esa es una diligencia que sí es importante porque una de las razones de anulación es incongruencia. Entonces, si el tribunal dejó de fallar sobre un punto que debió fallar, pues uno como parte para blindar el laudo, le viene bien solicitar la adición del laudo y luego ya se activa el trámite del recurso de anulación. Entonces, espero que este paréntesis nos sea útil como para tratar de hablar un poco más el mismo idioma de todo el proceso nacional. Esto es el nacional, el proceso internacional funciona un poco diferente. Listo. Ahora sí entramos en la materia de la clase de hoy. Y es arbitraje doméstico o internacional y qué implicaciones, qué beneficios, qué ventajas, qué diferencias hay entre uno u otro. Históricamente, el arbitraje es un mecanismo de los comerciantes. Y era especialmente de los comerciantes que incurrían en operaciones entre diferentes jurisdicciones. El arbitraje, y eso lo sostienen algunos tratadistas, digamos su naturaleza, su razón de ser, provino del comercio internacional. Y la verdad es que sí se pone mucho más interesante cuando uno habla de arbitraje internacional, porque lo vamos a ver, pues se flexibiliza mucho más la cuestión. Ahora, la ley colombiana establece un régimen bajo el cual se puede pactar arbitraje internacional únicamente en determinados casos. ¿Cuáles son? Eso está en el artículo 62 de la ley 1563, el régimen internacional. Hay dos causales objetivas y hay una causal subjetiva. Las dos causales objetivas son las dos primeras que ustedes ven en la pantalla y la subjetiva es la tercera. Comencemos por la primera. Que las partes al momento de celebración de la cláusula compromisoria tengan su domicilio en estados diferentes.
¿Por qué decimos que es objetivo? Pues porque no se puede, digamos, no debería haber una duda respecto de cuál es el domicilio de una de las partes en un determinado momento. Si yo estoy domiciliado en Colombia y mi contraparte está en Chile, se activa una causal de internacionalidad. La ley tiene una colita que a mi juicio genera ciertas complicaciones. La ley habla de que al momento de celebrar el acuerdo las partes hayan tenido su domicilio en estados diferentes. Les pongo un caso de la vida práctica. Teníamos una disputa sobre un acuerdo de accionistas celebrado en 1997. El acuerdo de accionistas, en su momento las dos partes eran colombianas. Se pactó una cláusula compromisoria, horrible por lo demás, muy mal redactada, y luego surgió una disputa en el año 2017. En el transcurso de esos 20 años hubo varios cambios en la composición accionaria y nuestra disputa era por un nuevo socio que vino a entrar a la compañía en el año 2009, sociedad chilena. Entonces se prestaban todos los elementos para que la disputa fuera internacional, porque pues estamos domiciliados las dos partes en estados diferentes, había un tema de recursos que tenían que ir de una jurisdicción a la otra, pero como el contrato había sido celebrado, pues al momento de su celebración las dos partes tenían su domicilio en el mismo estado, pues entonces nos surgían las dudas de si esto era doméstico o internacional. Al final nos la jugamos por doméstico. No ha habido decisión al respecto, pero digamos es un riesgo y ya pues la pata está coja. Y además eso es una platanización que se hizo en la ley porque eso no está contemplado en la ley internacional. La ley internacional, la ley modelo UNCITRAL, que de eso hablamos la clase pasada, que decíamos que nuestra ley internacional de arbitraje está, digamos, a la vanguardia de lo internacional porque sigue la ley modelo UNCITRAL, que es un órgano de las Naciones Unidas. La ley modelo UNCITRAL no contempla que sea el momento de la celebración del contrato, contempla si las dos partes están domiciliadas en estados diferentes, es internacional. Entonces fíjense que hasta la más elemental de las causales no deja de traer complicaciones. Una pregunta, Santiago, qué pena. Dime. ¿Es imperativo o es mandatario la activación de esta causal? Es decir, por el solo hecho de que una de las dos esté en domicilios distintos, necesariamente me tengo que ir y contemplar el arbitraje internacional o yo puedo optar por escoger el doméstico. Julio estaría encantado con tu pregunta porque es algo a lo que le hemos dado bastantes vueltas. O sea, yo te hago la pregunta porque nosotros hemos tenido casos en donde nos hemos rayado que el servicio nos lo están prestando en nuestro domicilio y hemos logrado dejar la cláusula así. Sí. Pero ha sido una pelea, pero Mira, no. quiero saber qué tan fuera de la ley estamos. Aquí, dentro del equipo tenemos dos posturas diferentes. Lo que yo creo es, si las dos partes están domiciliadas en el mismo estado, claramente no puedes pactar arbitraje internacional, porque el pacto de arbitraje internacional implica la derogación de la jurisdicción local, y eso sería contrario a normas de orden público. Pero si dos partes domiciliadas en estados diferentes, se activa la causal de internacionalidad, ellas están en libertad, como lo veremos, de pactar todo lo que sea relativo a su arbitraje y a su disputa. Dentro de esa libertad contractual, sostenemos algunos, otros no están de acuerdo, uno podría decir que yo me puedo, someter al arbitraje doméstico. ¿Sí? Y, digamos, yo lo veo viable, es que ya no me acuerdo si es Julio el que no está de acuerdo o Juan Guillermo el que no está de acuerdo, pero yo lo veo viable porque en ese escenario no estás yendo en contra de normas de orden público, simplemente te estás acogiendo un régimen. ¿Cuál es el que está de acuerdo? Sí, o sea, por ejemplo, lo que hacemos es en la cláusula dentro del contrato, la cláusula compromisoria dentro del contrato, al momento de la celebración del contrato estamos en domicilios diferentes. Pero el servicio usualmente es un contratista nuestro, me lo van a prestar a mí en mis instalaciones y a mí me cuesta dinero, claro, en un eventual litigio desplazarme a Nueva York, claro, a un arbitraje. Entonces yo me rayo y digo, no, es en Cartagena, es en Cartagena. Lo que hago es que no coloco el centro de arbitraje de Cartagena como para darle transparencia a ellos de que no sea que nosotros tenemos amigos árbitros en Cartagena y digo, bueno, entonces nos vamos a la Cámara de Comercio de Bogotá, pero en Colombia. Sí, y nos ha funcionado, pero ahora que dijiste eso, de que es tan objetiva, me cayó la duda de es que la ley excesiva en la no, yo creo que haces bien
porque es que además las palabras que usa la ley es se entenderá que el arbitraje es internacional. ¿Cuándo? Que es diferente al régimen anterior. El régimen anterior, si mal no estoy, decía el arbitraje será internacional. ¿Cuándo? Entonces, el se entenderá, a nuestro juicio, da algo de libertad a las partes para que en casos como el que tú estás planteando, pues uno pueda decir, listo, pues esto sería internacional, pero pues en ejercicio de nuestra autonomía de la voluntad privada, nos vamos a ir a pues, arbitraje doméstico. Yo creo que es perfectamente válido. Se entiende que el arbitraje es internacional cuando, de acuerdo. Listo. Segunda causal. Que el cumplimiento sustancial de las obligaciones ocurra en un estado diferente al cual las partes están domiciliadas. Por ejemplo, dos partes colombianas en un contrato de suministro de mercancías se ponen de acuerdo para que la parte colombiana entregue a órdenes de la otra una mercancía en Estados Unidos. Ahí, digamos, habría espacio para pactar arbitraje internacional. De nuevo, no deja de haber pues, discusiones. ¿En qué momento se entiende cuál es el cumplimiento sustancial de las obligaciones? Puede haber contratos en que no sea tan claro cuál de las dos, cuál de las obligaciones del contrato sea lo que constituye el cumplimiento sustancial, pero pues digamos hay algo de objetividad en la cláusula en el sentido que se sigue hablando de los domicilios de las partes. Y una tercera, que es que la disputa afecte los intereses del comercio internacional. Causal que suena muy bien, pero que no ha sido desarrollada en Colombia. Y que ojalá que lo sea pronto, porque realmente esto abriría espacio para que muchos arbitrajes que hoy no lo son puedan ser internacionales. La interpretación de esta cláusula, de esta norma, bueno, la norma ha sido inspirada en el derecho francés. Y lo que la Corte de Casación francesa ha dicho sobre qué constituye una afectación a los intereses del comercio internacional es que haya comercio transfronterizo de bienes o servicios. Entonces, pues, estando en cualquiera de esas circunstancias, digamos, se podría pactar arbitraje internacional. Si bien Francia tiene ya una jurisprudencia bien asentada al respecto, en Colombia no la hay, no conozco precedentes al respecto, no conozco siquiera demandas en que eso esté en disputa. En general, hay que ser bastante conservador con la interpretación que se da a estas causales. Y pues nosotros recomendamos a nuestros clientes que hemos recibido consultas al respecto, pues que la internacionalidad del arbitraje no recaiga sobre una causal subjetiva, porque esto puede dar lugar a varios inconvenientes dentro del arbitraje y después del arbitraje. Por ejemplo, si yo en un arbitraje que debería ser internacional pero no lo es, presento mi demanda como internacional, el tribunal arbitral puede eventualmente, por ejemplo, adaptar el procedimiento a un arbitraje doméstico. Ha pasado, en el mejor de los casos. Pero, si la decisión del tribunal arbitral puede ser controvertible, si el tribunal sí era internacional y el tribunal arbitral me lo tramita como un doméstico, podría eventualmente activarse causales de anulación del laudo arbitral, por no haberse seguido el proceso establecido por las partes para adelantarlo. Es una situación algo delicada, en que no hay certidumbre. Recuerden que uno como litigante en arbitraje lo que busca siempre es que el laudo arbitral esté lo más blindado posible, que al final yo tenga un laudo que me sirva para haber resuelto definitivamente la disputa. Entonces, el mensaje es tener algo de cuidado cuando se pacta arbitraje internacional. Mucho más, pues cuando uno entiende la relevancia que el arbitraje sea internacional. ¿Alguien vio The Truman Show? ¿No? ¿Tú no la has visto? Ok. Es que esta diapositiva es un spoiler entonces. Genial. ¿Ah? Es genial, yo la vi. Es genial, dice Leal, sí. The Truman Show es una película sobre una persona que vive en un reality sin saber. Y pues al final suceden cosas y, digamos, detrás de esa puerta está el mundo real. Entonces, cuando uno pacta arbitraje internacional, se sale de las cuatro paredes del ordenamiento jurídico colombiano y detrás de esa puerta
hay un mundo maravilloso de posibilidades para las partes cuando se desligan del ordenamiento jurídico colombiano. ¿En qué consiste ese mundo maravilloso? En muchas cosas. La autonomía de la voluntad de las partes en arbitraje permite llegar a acuerdos que si me quedara solamente en la ley colombiana no me sería posible llegar. Puedo pactar la sede del arbitraje, puedo pactar la ley aplicable no solo al contrato, sino a la cláusula compromisoria y al procedimiento. Puedo pactar árbitros de otra nacionalidad o incluso de otra profesión. La ley colombiana solamente permite ser árbitros a abogados colombianos en arbitraje doméstico. Se me abre un mundo en cuanto a medidas cautelares, ya voy a hablar un poco de eso. Tengo una mayor... Dime, Laura. Una pregunta, si uno pone en el contrato que la ley aplicable, no sé si sea muy estúpido, qué pena. Si uno pone que la ley aplicable es la ley de Nueva York, pero en la cláusula compromisoria tienes que poner igual que es la ley de Nueva York, o No. puedes ponerlo con otra ley. Otra ley, Okay. precisamente, sí. Y si no pones nada, Pues ya ahí entran a aplicarse normas de conflicto de leyes y de jurisdicción. Entonces, el tribunal arbitral, si se constituye, entonces deberá ver si hay una ley de conflicto aplicable, dependiendo de cuáles sean las jurisdicciones que se tocan. Si no hay ley de conflicto aplicable, tiene que llegar a alguna conclusión y hay criterios para eso, que son la ley que más tenga relación con la celebración del contrato o con la obligación principal del contrato. A nivel europeo hay una convención que es Roma II. Esa convención da leyes de conflicto. Colombia tiene un régimen de derecho privado paupérrimo. Nosotros no tenemos leyes de conflicto de jurisdicción. Entonces aquí a nivel local sí se dificulta un poco. Pero digamos, o sea, si las partes no pactan, el tribunal arbitral tiene que llegar a alguna salida cuando se conforma. Y para eso pues siempre se mira qué puntos de contacto hay entre el contrato y las diferentes jurisdicciones para llegar a una conclusión. O incluso lo que sucede en la práctica es que precisamente para el tribunal tratar de abstenerse de discusiones subjetivas al respecto, el tribunal trata siempre de llegar a una respuesta en la disputa basada exclusivamente en el contrato, lo más posible en el contrato. Únicamente los puntos que no pueda, pues ahí va a tener que llegar a una decisión. En cuanto a la conformación del tribunal arbitral, recuerden que en arbitraje doméstico solamente se puede pactar la designación de los árbitros de común acuerdo, gracias. En arbitraje internacional se cabe la figura de árbitro parte. El régimen probatorio puede ser diferente, puedo pactar el idioma. Se me abre también la vía de obtener reconocimiento de mi laudo bajo Convención de Nueva York y la impugnación del laudo puede llegar a ser diferente. Detengámonos un momento sobre este viajado de información que les acabo de mandar. Porque es que esto es el quid de por qué es tan importante pactar arbitraje internacional. Hablemos de lo primero que está en pantalla, que es la sede. La sede del arbitraje es uno de los puntos más importantes, uno de los factores más importantes que juega en el arbitraje internacional. Y hay que hacer una precisión inicial. La sede del arbitraje no necesariamente es un punto espacial geográfico físico. Ahorita que hablabas me decías que es que te tenías que desplazar a Nueva York. En la práctica, si mi tribunal tiene sede en Nueva York y yo soy una parte de Camerún y mi contraparte es China, podemos pactar o podemos llevar a cabo el arbitraje sin nunca pisar Nueva York. ¿De acuerdo? Muchos reglamentos, todos los reglamentos yo diría, y las leyes dicen que el tribunal puede sesionar donde a bien lo tenga. En mi experiencia en España, por ejemplo, tuve un arbitral con sede en París entre una parte española y una canadiense y las audiencias iban a ser en Madrid, por ejemplo. Entonces, la sede del arbitraje no es un espacio físico. Uno ve, por ejemplo, en cláusulas compromisorias, algo que no es una patología, pero es una imprecisión conceptual. Dice que el tribunal tendrá sede en la Cámara de Comercio de Bogotá.
La sede no es la institución a la cual uno se acoge. La sede es una jurisdicción, un país al que las partes le van a vincular el arbitraje de una manera especial. Porque el laudo internacional, digamos, sobrevuela el ordenamiento jurídico internacional, pero al sobrevolar sobre el ordenamiento jurídico internacional necesariamente va a tener que tener un punto de contacto con un país para muchos efectos. Entonces, las partes pueden amarrar su laudo, su tribunal, a una sede, ¿correcto? Primer mensaje, no es un espacio físico. ¿Qué implicaciones tiene la sede del tribunal arbitral? Muchas, muy importantes. Primera implicación, la sede de mi tribunal arbitral va a determinar la nacionalidad de mi laudo. En el ejemplo que ponía entre las partes de Camerún y China, el laudo al que se llegue en Nueva York será estadounidense. Si somos contrapartes española-canadiense con sede en París, mi laudo será francés. Si somos colombiano con uruguayo con sede en Londres, mi tribunal, mi laudo será inglés. ¿Por qué es importante la nacionalidad del laudo? Por una de las mayores ventajas que tiene el arbitraje respecto de la jurisdicción y la resolución de conflictos internacionales a través de arbitraje. La Convención de Nueva York sobre el reconocimiento de laudos extranjeros. ¿Qué es la Convención de Nueva York? Es una de las vértebras más importantes que tiene la columna vertebral del arbitraje internacional. Es un tratado internacional celebrado en 1958 que hoy en día tiene, si mi memoria no me falla, algo así como 150 estados, desde Angola hasta Zimbabue. Colombia es parte. Son muy pocos los estados que no lo son. Que lo que establece es requisitos uniformes para obtener el reconocimiento de mi laudo en cualquier jurisdicción. Entonces, cuando yo tengo un tribunal, un laudo internacional de nacionalidad de alguno de los estados que son parte de la Convención de Nueva York, lo que eso genera es que mi laudo internacional es prácticamente moneda de cambio en el comercio internacional. En el ejemplo de las partes Camerún-Chinas con sede en Nueva York, la parte de Camerún o la de China va a poder venir a Colombia a ejecutar el laudo, va a poder ir a el Ecuador a ejecutar el laudo, o va a poder ir a España o a Francia o a donde quiera que la Convención de Nueva York se haya ratificado en esos 153 estados. Un paso atrás para entender la importancia de esto, y es comparar la obtención del reconocimiento de un laudo internacional con la obtención de la ejecución de una sentencia extranjera, que es muy diferente. Cuando se tiene una sentencia extranjera, y los abogados de la firma que trabajan en todos los temas ¿cómo es que? OPAs es que les dicen, sí, adquisición de acciones públicas, siempre se ponen reglamentos que aquí se pacta que la jurisdicción es tal, entonces que para ejecutarlo en Colombia se va a tener que llevar a cabo un trámite de exequatur. Entonces levantan el teléfono, les preguntan de la resolución de conflictos, oiga, revíseme este. Entonces, eso es clave por lo que les estoy tratando de explicar en este momento. Si yo tengo una sentencia proferida en Nueva York y quiero irme tras los activos que una parte tenga en Colombia, tengo que agotar un procedimiento establecido en la ley colombiana que se llama el exequatur. El exequatur es un trámite que se adelanta ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el que yo traigo mi sentencia y le pido a la Corte Suprema que me domestique esa sentencia para que sea un título ejecutivo ejecutable en Colombia. ¿Qué es lo que pasa? El exequatur supone, además del cumplimiento de unos requisitos formales, aportar traducciones cuando sea el caso, traer una copia y unos requisitos legales, que el laudo no sea contrario al orden público, que la sentencia no sea contraria al orden público, que no recaiga sobre derechos reales o bienes en Colombia. La Corte y la ley establecen que debe acreditarse el cumplimiento de un requisito, que es la reciprocidad
legislativa, diplomática o legislativa. Reciprocidad diplomática significa que Colombia tenga un tratado vigente con el Estado en el cual fue proferida la sentencia, en virtud del cual ese Estado reconozca las sentencias de los jueces colombianos y Colombia reconozca las sentencias de ese Estado. ¿Correcto? ¿Vamos? ¿Vamos bien? Vamos bien. No existe, hasta donde yo tengo conocimiento, un tratado con el arraigo, ni con la amplitud, ni con el número de estados que han ratificado la Convención de Nueva York sobre reciprocidad diplomática para reconocimiento de sentencias extranjeras. Por ejemplo, Colombia no tiene ese tipo de tratado con los Estados Unidos. Colombia, el tratado más importante que yo tengo conocimiento a nivel de Colombia es la Convención Interamericana sobre Reconocimiento de Sentencias Extranjeras, que funciona a nivel interamericano. De esa convención son parte del Ecuador, Perú, Uruguay, Argentina, etc. Pero por ejemplo Colombia no tiene ese tratado, hasta donde yo sé, ni con la China, probablemente no lo tiene con el Reino Unido. ¿Correcto? Cuando no se pueda acreditar la reciprocidad diplomática, debe acreditarse la reciprocidad legislativa. Entonces es un paso más complejo aún, porque uno debe acreditar que bajo las leyes del Estado en el que fue proferida la sentencia, si yo llevara una sentencia colombiana, las autoridades judiciales de allá me lo reconocerían. ¿Eso cómo se acredita en la práctica? A través de testimonio experto, por ejemplo, de abogados extranjeros, o de declaraciones affidavits traídas de abogados extranjeros que digan eso. Pero de nuevo, ahí ya llegamos a un punto subjetivo. Así como yo puedo traer a 3 abogados colombianos para que me digan que en los estados, que una sentencia proferida en Estados Unidos se reconocería acá, habrá 3 abogados colombianos diciendo que esa sentencia en particular puede ser contraria al orden público, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, todo esto para decirles que el trámite exequatur puede ser un verdadero camellazo cuando no se tiene la reciprocidad diplomática. Y Colombia no tiene reciprocidad diplomática con tantos estados. El trámite de reconocimiento de laudos internacionales es bastante más sencillo que el de sentencias extranjeras, porque la Convención de Nueva York homologa los requisitos para obtener el reconocimiento. Y los requisitos a priori son sencillos. De nuevo, hay que traer el laudo traducido, hay que demostrar que está en firme, y el Tratado de Nueva York, la Convención de Nueva York, establece que solo son causales de denegación de reconocimiento las expresamente establecidas allí. Y son causales limitadas y que tienen que ver, por ejemplo, con que no exista la cláusula compromisoria, o que no haya sido debidamente suscrita, etc. La Convención de Nueva York, digamos, la parte más subjetiva es el tema de la violación del orden público, ¿correcto? Este tema, afortunadamente, ha sido bien desarrollado, o está siendo bien desarrollado, a nivel de la Corte Suprema de Justicia. La Corte ha reconocido un orden público internacional y un orden público doméstico. Y la Corte ha dicho que los laudos solo no podrán ser reconocidos cuando violen el público internacional. Si es doméstico, incluso la violación de un orden público doméstico puede llegar a dar lugar al reconocimiento de un laudo extranjero. Aquí tuvimos un caso, que Julio se duele bastante, en el que se violó el principio de congruencia. Nosotros sostenemos que se violó el principio de congruencia. Las pretensiones de la demanda eran A, B, C, y el laudo fue OK A, OK B y D. Y D nunca había salido en el trámite. Era un laudo internacional. Levantamos la mano, presentamos recurso de anulación y la Corte nos dijo, mire, pues es que una cosa es el orden público internacional y otra cosa es el orden público doméstico. El orden público internacional significa las bases sobre las cuales se soporta el ordenamiento jurídico colombiano, los principios pilares que hacen que el ordenamiento jurídico colombiano funcione, principios de debido proceso, de buena fe, de respeto a las leyes. En ese caso la Corte dijo, mire, la congruencia está en un punto gris en que sí, probablemente si usted fuera a atacarlo vía casación, una sentencia local,
a lo mejor le prosperaría. Pero es que en laudo internacional tiene que ser un vicio más fuerte para yo poder tumbarse. Y nos denegó el recurso de anulación. Entonces fíjense que uno va con ventaja cuando pacta arbitraje internacional respecto de la jurisdicción. Entonces, primer punto importante de la sede, la nacionalidad del laudo. Después de todo este carretazo, vamos entendiendo por qué. Segundo punto importante de la sede. Si no hay pacto, y a propósito de la pregunta que me decía Laura, si no hay pacto entre las partes respecto de las leyes aplicables o a la cláusula compromisoria o al fondo de la disputa o la ley procesal, la sede me activa puntos de contacto para que sean aplicables leyes de conflictos de leyes, de jurisdicción. Entonces, si mi sede es Nueva York y no hay pacto al respecto, probablemente el tribunal se valga de la cercanía que tiene el arbitraje con esa sede para aplicarme las leyes del Estado de Nueva York. ¿Correcto? Fíjense cómo, en casos como el que me planteaba Laura, si se acerca un cliente a preguntar que debería pactar sede de Colombia, en casos especialmente en que el contrato pueda tener lagunas, hay un riesgo grande en decirle, por ejemplo, que se establezca como sede de Colombia por no contar con un sistema tan desarrollado de derecho privado. El cliente puede quedar ahí en el limbo. Digamos que es deber de cada abogado como hacer un análisis de ventajas y desventajas de pactar cada sede. Tercera razón por la cual la sede es importante, razón fundamental. Los jueces de apoyo del arbitraje serán los de la sede. Y el juez que me decida el recurso de anulación contra el laudo arbitral será el de la sede. Entonces, si pacto que es Nueva York, serán los jueces del distrito de Nueva York los que fallen eso, jueces que en principio son bastante familiarizados con arbitraje porque Nueva York es una sede muy importante. París, Londres. Si se pacta que es Bogotá, puede ser, dependiendo del caso, el Tribunal Superior de Bogotá. Autoridad judicial que ha demostrado venir gateando en temas de arbitraje, pero que no está del todo familiarizado. Incluso, en sedes como Miami, hay cortes especializadas en arbitraje. Hay cortes a las que única y exclusivamente les llegan temas de arbitraje. Viven, comen, sueñan con arbitraje. Mientras que el juez civil del circuito ve temas contractuales, de responsabilidad extracontractual, temas puramente locales, en otras jurisdicciones pues van un paso más adelante. Hay una gráfica que les quiero mostrar para mostrarles la importancia de lo que vengo hablando. Derechos de autor, eso es tomado de un libro que se llama International Commercial Arbitration de Julien Liu. Y esta es una gráfica en la que muestra cuándo y de qué forma las partes van a tener que pedir auxilio a la jurisdicción a pesar de contar con un pacto arbitral. Y un paréntesis ahí que también puede ser una pregunta que les pueda estar surgiendo. Pues en la clase pasada hablábamos del competencia y de la separabilidad y decíamos que de ninguna manera uno puede acudir a la jurisdicción cuando tiene una cláusula compromisoria. Entonces ustedes me van a estar diciendo, bueno, pero ¿cómo así? Usted me dijo que me estaba vedado ir a la jurisdicción y ahora me está diciendo pues que sí, que a veces toca. La respuesta la da la ley. La ley dice que las partes pueden acudir ante la jurisdicción y que para estos efectos en particular que ya vamos a hablar, y que acudir en esos casos no implica una renuncia a los efectos de la cláusula compromisoria, para tenerlo en cuenta. Entonces, en fases prearbitrales, uno puede acudir para efectos de solicitar medidas cautelares. En otros países hay medidas para prevenir que se continúe con el proceso arbitral. Aquí eso no funciona tan bien, o no existe. O uno puede acudir para que le constituyan su tribunal arbitral. Recuerden, si no se pacta que sea un tercero, pues uno va ante el juez civil del circuito. De las medidas cautelares ya vamos a hablar.
durante el tribunal arbitral, cuando el tribunal arbitral ya está constituido y no me ha proferido laudo, dependiendo del régimen aplicable, uno puede, por ejemplo, cuestionar la competencia del tribunal arbitral, puede pedir medidas cautelares también. Hay temas relacionados con costos. Por ejemplo, el tribunal arbitral, en temas de pruebas, el tribunal arbitral, por ejemplo, no tiene la facultad de conducir a los testigos porque no tiene jurisdicción respecto a terceros, solamente frente a las partes. Uno podría eventualmente tener que acudir ante la jurisdicción para que saquen una orden y la policía lleve las orejas a un testigo a declarar ante un tribunal arbitral. Y luego, después del procedimiento, cuando ya tengo mi laudo final, lo que les decía, el tribunal, las cortes de la sede me van a fallar la anulación, y cuando yo me vaya con mi laudo final, que como dije hace un momento es mi moneda de cambio, será la corte china la que me determine si el laudo puede ser ejecutado en China, o la corte colombiana la que me determine si el laudo puede ser ejecutado en Colombia, con base en los requisitos de la Comisión de Nueva York, cuando aplique, ¿correcto? Entonces es un punto crucial. ¿Es Colombia una sede atractiva de arbitraje? Pregunta que también hemos tenido que responder en la práctica. Yo haría un 2.5 sobre 5. ¿Tenemos una ley competente de arbitraje internacional? ¿Tenemos problemas para poder pactar la internacionalidad del arbitraje? ¿Tenemos una institución seria en arbitraje, que es la Cámara de Comercio de Bogotá? Pero nuestros jueces no son los mejores en arbitraje, no entienden tanto como deberían entender de arbitraje. Y tenemos un problema, el berraco, que se llama la acción de tutela, que nos quita competitividad a nivel de sedes, porque pues el arbitraje es un mercado y cada jurisdicción compite con otra y cada institución compite con otra para atraer más arbitraje. Esto es un negocio. Entonces, cuando uno le explica a un cliente que es que además de la anulación va a poder interponer una tutela por X, Y circunstancias, que en la práctica no son pocos los casos en que los que se termina revisando el fondo de la disputa nuevamente por un juez de tutela en 10 días, tenemos un problema de competitividad como sede de arbitraje, desafortunadamente. La Universidad de Queen Mary hace estudios anuales y encuestas sobre arbitraje, y hace unos años sacó una encuesta sobre la sede y entrevistó tanto a practicantes de arbitraje, a árbitros y a gerentes legales y clientes en general. Las sedes más atractivas, y esto es pues estadístico, comprobado, son París, Londres, Nueva York. Pero entonces eso me implica una consideración práctica que sobrevolaba todo lo que les venía diciendo. La sede me puede implicar plata, dura plata, mucha plata. Aquí nos sentimos muy exclusivos y muy fancy cuando pactamos contratos en inglés con arbitraje con sede en Nueva York. Pues fíjense cómo, con todo lo que les vengo diciendo, si yo tengo que ir a litigar a Nueva York, pues tengo que contratar abogados de Nueva York. Y que el abogado de Nueva York me voltee a mirar vale bastante plata en dólares. Entonces ese es un punto a tener en cuenta en cuanto a costos. ¿A qué abogados voy a necesitar contratar para ir a una determinada jurisdicción? ¿Correcto? Casi que cuando hablamos de negociación de las cláusulas compromisorias, la sede es uno de los puntos por los cuales uno se tiene que hacer matar. Si se están hablando de concesiones, digamos, es de los puntos más importantes, porque puede tener un efecto fundamental en el arbitraje. Entonces, ley aplicable, según las implicaciones de la cláusula compromisoria. El arbitraje abre la puerta para pactar una ley aplicable extranjera. Nos suelen preguntar,
hombre, es que tenemos un contrato entre una parte en Bogotá y una parte en Washington, entonces pues queremos pactar, y el contrato se va a ejecutar en Colombia, entonces queremos pactar la ley de Washington o la ley de Estados Unidos. Hay una norma del Código de Comercio, y los que estén en corporativo deben estar al tanto de ella, 500 y piquito, ¿cierto? Que dice que los contratos que se vayan a ejecutar en Colombia deben ser regidos por la ley colombiana. 500, ¿tú sabes, Dani? 500 y punto. Norma de orden público, ¿correcto? Hasta que se pruebe lo contrario, la única prueba, la única puerta para salirse del ámbito de esa norma es cláusula compromisoria. ¿Listo? Hablaba, cuando venía haciendo esbozos de este tema de la ley aplicable, les decía que hay una ley aplicable a la cláusula compromisoria, hay una ley aplicable al fondo de la disputa y hay una ley aplicable al procedimiento. ¿Y eso qué es y con qué se come? La cláusula compromisoria, pues además de tener toda la importancia que ya hemos venido diciendo, tiene importancia a nivel de ejecución de un laudo arbitral y de anulación, porque varias de las causales se refieren a la validez de la cláusula compromisoria. Entonces, por ejemplo, a nivel Colombia, la cláusula compromisoria o el compromiso debe constar documentalmente, a menos que existe el acuerdo arbitral tácito, en virtud del cual yo presento una solicitud de arbitraje y mi contraparte, cuando contesta, no controvierte que no existe cláusula compromisoria. En ese caso se entiende que hay un acuerdo tácito. Yo nunca lo he visto en la práctica, pero está contemplado en la ley y así ha funcionado en otras jurisdicciones. Entonces decíamos constar documentalmente. Y claro, uno piensa, bueno, pues está el típico contrato, un SPA firmado y requete firmado por dos representantes legales, porque las dos compañías solamente tenían autorización para contratar por una suma superior a X, si eran los dos representantes legales, entonces está requete escrito. Pero en el derecho comparado uno ve casos interesantes respecto a lo que debe entenderse porque el pacto arbitral conste documentalmente. Hay un caso, por ejemplo, de seguros, esto es, si mal no estoy, en Inglaterra, en el que se expidió la póliza, digamos, la póliza contemplaba la cláusula compromisoria, de alguna manera nunca fue aceptada y se entabló una disputa porque una de las partes decía que no había prestado su consentimiento. En ese caso, digamos, hay disputas, pero pues se lleva a la conclusión de que sí constaba documentalmente. O incluso pues a medida que la tecnología avance, pues deberá llegarse a conclusiones más flexibles respecto a si una simple llamada, vámonos a arbitraje, o un mensaje de WhatsApp, vámonos a arbitraje, conste como acuerdo arbitral. En Colombia, por ejemplo, en materias de contratación estatal, el Consejo de Estado ha puesto una traba, a mi juicio, muy desafortunada en este sentido. Ha dicho que en temas de arbitraje estatal siempre tiene que constar, pues, por escrito, documentalmente, con firma de la entidad. De manera que en esos casos hay que ser muy cuidadoso en contratación estatal de que la cláusula sí conste verdaderamente documentalmente. Eso lo determina la ley aplicable de la cláusula compromisoria, ¿correcto? Que puede ser diferente a la del fondo de la disputa o la del proceso. En la práctica no se suele poner en las cláusulas compromisorias, aunque las partes estén en libertad de hacerlo, que la cláusula como tal se regirá bajo otra ley, pero está la posibilidad. Y luego ya viene el fondo de la disputa y el proceso. Ok. Las calidades de los árbitros. Decíamos que en derecho colombiano solamente pueden ser abogados colombianos. En arbitraje internacional perfectamente puede haber un tribunal constituido por 3 nacionalidades diferentes. Y pues eso tiene una implicación muy importante. A nivel de cultura jurídica, pues están las diferencias entre el derecho común y el derecho romano-germánico. Mientras que en el derecho romano-germánico, implicaciones como la buena fe, la intención de las partes al contratar y cosas de ese estilo resultan de suma importancia,
y suelen decidir el cauce de una disputa, a nivel del derecho del common law, esas implicaciones no tienen tanta importancia. Y funcionan algunas jurisdicciones, por ejemplo, la regla de las 4 esquinas, la Four Corners Rule, que dice, el contrato dice lo que dice y yo me atengo única y exclusivamente a lo que diga el contrato. O hay tests diferentes a los de la buena fe, y se habla mucho de la razonabilidad, que no necesariamente equivaldría a la buena fe. De manera que cuando uno determina quiénes serán sus miembros del tribunal arbitral, una de las cosas que tiene que mirarse pues es la cultura jurídica de esas personas. Dependerá de mi caso qué tanto quiero estar apegado al tenor literal de un contrato o no, pues mirar cómo es sus antecedentes. Y esto me da pie para hablar del idioma. El idioma suele ser de alguna manera ignorado al pactar una cláusula compromisoria o dejado de lado. Y es un factor muy importante a tener en cuenta. Primero, en materia de costos, pues salta de bulto, traducciones me pueden costar mucha plata. Mucha plata es mucha plata, varios millones de pesos. En trámites arbitrales en que ambas partes sean bilingües, se puede pactar dentro del proceso que no se tengan que allegar traducciones ni traducciones oficiales de todos los documentos. Se puede pactar, pero si no hay acuerdo entre las partes, pues sí, mi tribunal va a funcionar en inglés y todos los documentos están en español, voy a tener que traducirlos al inglés y aportarlos así. El idioma me va a determinar cuando una implicación que no es tan evidente, pero cuando yo establezco que el idioma será el español y las partes no nos ponemos de acuerdo en la composición de los tribunales arbitrales, las instituciones arbitrales suelen decir, ok, voy a coger de mis listas de árbitros los que sean hispanoparlantes y los voy a poner. Eso me determina lo que hablaba hace un momento. Si va a tener un árbitro argentino, uno peruano y uno colombiano, pues seguramente van a tener una cultura del romano-germánica y me van a aplicar los principios que hablamos hace un momento y eso me puede determinar el sentido de la disputa. Pero si me van a poner un irlandés, un inglés y un gringo para un contrato celebrado pues en español y entre dos partes, entre una parte gringa y una parte colombiana, puedo ir perdiendo. Tuve una experiencia, por ejemplo, en que era una parte irlandesa y una parte española. Y la parte española, que era la que representábamos, demandó. Y cuando la parte española presentó su demanda, pues lo presentó como solemos hacerlo en nuestros países. Uno presenta un gancho a la mandíbula. Una demanda con todas las letras. 160 páginas, 400 folios de documentos y una solicitud completa de pruebas. La parte irlandesa contestó con un texto de 4 páginas en el que establecía esbozos generales de sus defensas, bullets. Era un encabezado y 2 renglones, un encabezado y 2 renglones. No se pudo conformar el tribunal de común acuerdo, entonces la institución nos designó a algo así como un Sir Ian McKellen. Era un señor como de Cambridge, un barrister hecho y derecho, lo último en guarachas. No nos pudimos poner de acuerdo con el procedimiento. Entonces, mientras que la parte española iba dándole preponderancia a la fase escrita y buscaba pues como que hubiera submissions mucho más detallados porque estábamos jugando realmente en un campo muy desbalanceado porque pues nosotros ya habíamos desnudado todos nuestros argumentos y nuestra contraparte iba como feliz por la vida sabiendo a qué nos íbamos a tener nosotros y ella reservándose todo, pues hubo una fricción y como el árbitro era más afín al derecho común, decidió establecer un esquema procesal en el que se le dio suma importancia a la audiencia. Entonces dijo, conserven los memoriales como están, me vale con el memorial de 4 páginas de los irlandeses, yo lo que quiero, señores, es escucharlos. Nuestro cliente, en ese proceso que estaba en España, tuvo que contratar a un barrister inglés. Y si el abogado gringo
por mirarlo a los ojos a uno le cobra una plata, pues les quiero contar lo que cobra un abogado barrister inglés. Entonces se complejizó sumamente la disputa. Y parte de toda esa cadena, pues fue el idioma de la disputa. Porque si el contrato hubiera estado en español, era más plausible que nos hubieran designado un árbitro español o pues latino, ¿correcto? Entonces, fíjense cómo un punto que parece menor, pues puede resultar bien importante. Ok, hablábamos del idioma. Hay otra cosa importante del idioma, y es que al momento de las audiencias no se llega, si requieres la intervención del traductor porque uno de los testigos no habla el mismo idioma que el tribunal, el mensaje no llega igual al tribunal. Correcto. Como lo traduce un traductor que como lo dice uno. Correcto, el uso de intérpretes, correcto. Eso también hay que tenerlo en cuenta porque Sí. se tergiversa un poquito la emoción. Es un buen punto. Es un buen punto. En cuanto a medidas cautelares, punto clave, y vamos de lo general a lo específico. Las medidas cautelares realmente pueden determinar el resultado de un proceso. Hay procesos que no llegan a ser laudo porque uno tuvo una medida cautelar potentísima que arrodilló a mi contraparte, ¿correcto? Entonces el régimen de medidas cautelares hay que ver. En Colombia hay una desafortunada distinción entre en el régimen de medidas cautelares en arbitraje internacional y en arbitraje doméstico. La ley de arbitraje internacional, pues la parte internacional de la ley 1563 establece una provisión expresa que dice que se puede acudir ante los jueces para solicitar medidas cautelares. Esa provisión no está contemplada en arbitraje doméstico. ¿A qué me obliga eso? A que tendré que constituir mi tribunal arbitral para poderle pedir, una vez esté constituido, que me ordene medidas cautelares. Mientras que en arbitraje internacional, incluso antes de presentar la solicitud de convocatoria, con la intención de presentar la convocatoria, yo me puedo ir ante los jueces y pedir que me decreten medidas cautelares. Punto fundamental. Los reglamentos de arbitraje a sabiendas de arbitraje internacional, a sabiendas de la desventaja que implicaba para el arbitraje lo anterior, de hace ya varios años vienen tratando de establecer soluciones a estas situaciones, y que una parte necesita urgente una orden de medidas cautelares, un interim relief, para no agravar su situación en un determinado proceso. Y han establecido dos tipos de medidas. Un primero es el arbitraje de emergencia. El arbitraje de emergencia es que en unos términos muy reducidos en los reglamentos internacionales se va a designar a un árbitro para que, previo a escuchar a las dos partes, decida sobre una solicitud de medidas cautelares. Ese árbitro es un árbitro ad hoc, en el sentido de que solamente va a conocer sobre las medidas cautelares. Una vez esté la decisión del tribunal arbitral, del árbitro en ese momento en firme, pues la disputa va a empezar en cuanto a los méritos frente a otro tribunal arbitral que no habrá conocido esas medidas cautelares. Y el otro tipo de medida que han venido tomando los reglamentos son procesos fast track o más expeditos, que sobre eso vamos a hablar más adelante. ¿Qué tipo de medidas cautelares se pueden pedir en arbitraje? Se pueden pedir medidas tendientes a conservación de pruebas, por ejemplo. Si yo tengo algún temor de que mi contraparte va a deshacerse de algunos documentos que son fundamentales para la disputa, puedo pedir que me los conserven. O incluso, por ejemplo, si hay un testigo cuya vida esté en peligro por la razón que sea, pues puedo pedir como medida cautelar que se le escuche primero. Medidas para mantener el status quo. Si tengo un contrato que se viene incumpliendo, que contractualmente yo tengo que cumplir con una determinada obligación en un momento que ya se viene y sé que me van a seguir incumpliendo, pues puedo pedir al tribunal arbitral que lo ponga en el congelador. E incluso a nivel internacional hay medidas que buscan que los efectos del laudo no sean nugatorios, o sea que el laudo sí consiga los fines buscados,
y busca en cierta medida anticipar los efectos del laudo. Tenemos, por ejemplo, en este momento andando una medida cautelar que no nos han resuelto, en que estamos solicitando, nos deben una plata, estamos solicitando que se preste una caución, que parqueen la plata que nos deben en una caución que puede ser vía póliza de seguros o depósito en dinero, o incluso hemos pedido también la constitución de una fiducia en garantía, en que parqueen la plata que nos debe nuestra contraparte porque tememos que no nos va a pagar cuando se agote el trámite arbitral. Todo ese tipo de medidas. Las pruebas también varía su régimen en arbitraje internacional. Esto es un punto pues, que quizás no es de tanto interés para ustedes, pero para uno como litigante sí lo es. Mientras que en arbitraje doméstico nuestros tribunales suelen apegarse mucho a lo que son las diligencias judiciales per se, y entonces pues se escucha al testigo en audiencia, se le toma juramento, etc. En arbitraje internacional funciona algo diferente. Los testigos producen unas declaraciones por escrito y la dinámica de interrogación es algo diferente. Se les interroga de una manera general sobre lo que ya escribieron, y lo que realmente es el núcleo de la audiencia es que la contraparte lo va a contrainterrogar y va a tratar de hacerlo ver imprecisiones y recaer en errores. Un punto bien importante en arbitraje internacional está relacionado con las exhibiciones de documentos. Mientras que en arbitraje doméstico las exhibiciones de documentos funcionan, digamos, como una orden imperativa de entrada. Yo solicito al tribunal arbitral que le solicite a mi contraparte que aporte unos documentos, o incluso a un tercero. En arbitraje internacional funciona como un mecanismo negociado entre las partes. Hay unas tablitas que se llaman las Redfern Schedule, se llama así por un señor Redfern, en que se establece una petición, el porqué de la petición, con qué hecho está relacionado, qué respuesta me da mi contraparte a eso, y si se produjo o no. Se suele ser bastante amistoso en esas exhibiciones de documentos cuando son razonadas, pero lo que es importante acá es que el tribunal arbitral únicamente va a conocer de los documentos que se exhiban si yo los aporto al proceso. Entonces, a nivel doméstico, pues la contraparte se va con un volquetado de información que le va a llegar al tribunal sí o sí. Aquí, si mi contraparte únicamente me da basura, yo decido presentarla o no. Ese tipo de diferencias puede tener pues, implicaciones en los resultados de un proceso, y se los cuento más a manera de anécdota, porque sé que no es tanto el interés de ustedes, y porque para eso estamos nosotros. No me voy a cansar de hablar del árbitro parte. Recuerden, internacional 1 y 1, y esos dos designan al presidente. En indoméstico no funciona así. Ya hablé del reconocimiento del laudo. Y en cuanto a la impugnación, hay ordenamientos que contemplan que las partes puedan pactar apelaciones en contra del laudo arbitral. Inglaterra es una de ellas, por ejemplo. Hay otras que no. Entonces, vean cómo va la vuelta. Si por ejemplo hay silencio entre las partes y se pacta sede en Inglaterra y el tribunal logra dilucidar que la ley aplicable al proceso es la inglesa, podría abrirse la vía para una impugnación, una apelación del laudo arbitral. Así van cazando las piezas de este rompecabezas. Por excelencia, el mecanismo de impugnación de un laudo arbitral es el recurso de anulación, única y exclusivamente el recurso de anulación por causales taxativas contempladas en la ley. Las causales de anulación en arbitraje internacional son más reducidas que las causales a nivel doméstico. A nivel doméstico se habla, por ejemplo, de errores aritméticos, se habla, por ejemplo, una causal peligrosísima, que es la que ha abierto vía para muchos de esos casos que se ven sonados en prensa, que es que el tribunal me haya fallado en conciencia cuando tuve que hacerlo en derecho. Eso va para cualquier cosa, y esa causal pues no está contemplada como tal a nivel internacional. Entonces, a nivel internacional, digamos, normativamente se blinda algo más al arbitraje internacional,
y al laudo final. Y en cuanto al reconocimiento, pues ya les eché todo el carretazo cuando hablamos de la sede. Nos quedan 5 minutos. Bueno, medidas cautelares, la conformación, el reconocimiento. Yo creo que podemos dejar acá, digamos, dejar anunciado de que vamos a hablar la próxima clase. Vamos a hacer una breve referencia a la importancia del rol de las instituciones arbitrales, porque tanto como es importante escoger una buena sede, una buena ley aplicable a una disputa, es entender la relevancia de acogerse al reglamento y a la administración de una buena institución arbitral. Y en materia de costos sí que puede llegar a significar mucho el acogerse a una institución arbitral. Y luego de eso vamos a entrar en materia y a hablar de patologías y de cómo redactar una buena cláusula compromisoria, para que en la clase después de eso nos enfoquemos en un taller en el que entre todos vamos a mirar varias cláusulas patológicas y vamos a identificar sus errores. Muchas gracias por su atención y por su tiempo.